Primero ha habido una labor normativa importante y de planificación también importante, pero bueno, quiero destacar la mejora de las deducciones, de las ayudas y las deducciones fiscales en la adquisición de vehículos eléctricos y cargadores. Dentro de esta línea, el éxito del indicador de penetración del vehículo electrificado en Navarra está motivado por, entre otras, el programa MOVES 3. El cambio hacia la movilidad eléctrica es un hecho que no podemos discutir. Y además es un hecho industrial que debemos acompañar. La apuesta de Volkswagen por la transición hacia el vehículo eléctrico es clara. Nuestro modelo es el que queremos que otros territorios sigan, es el que asociaciones como Faconauto o ANFAC cogen como modelo. El modelo de Navarra, acompañar esas ayudas fiscales con una agilidad administrativa y también ayudas, fiscalidad positiva y una agilización administrativa clara para poder hacer y conseguir la realidad. Y la realidad es que son ya el 23% de la cuota de mercado que hemos alcanzado en vehículo eléctrico a lo largo del primer trimestre de este 2025, cuando el objetivo al 2030 es el 30%, con lo cual creo que estamos camino muy sobrado para poder cumplir esos objetivos que nos marcamos nosotros mismos. Zalantzarik gabe, izandako hazkunde horretan garrantzi handia izan dute azken urteotan garatutako politikek, bai industriaren arloan, bai ingurumenaren arloan. Politika horiek laguntza garrantzitsuak bultzatu dituzte ibilgailu elektrikoak erosteko eta kargatzeko guneak instalatzeko, esponentzialki ugaritu dira Nafarroan ere, eta gainera abantaila fiskal handiak sustatu dituzte herritarrentzat. Gero baitik, azpimarratu nahi dugu biak ezinbestekoak direla ohiturak aldatzeko pedagogia horretan eragiteko, mugikortasunean erabateko deskarbonizazioa ahalik eta azkarren lortzeko. Transizio horretan berriz diogu, administrazio publikoak lankidetza estua izan behar du herritarrekin, eskutik helduta eraman behar duela ez esatearren.